Shalom, shalom, bienvenidos. Vamos a hacer un pequeño resumen de la Parashá Toledot, una parashá en la cual tenemos como principal protagonista, en principio, a Yitzhak y su esposa Rivka, el segundo patriarca y la segunda matriarca del pueblo de Israel, pero luego el foco va a pasar a los hijos que ellos van a tener y qué ocurre con ellos eventualmente. Esa es la centralidad de las historias que se cuentan en la parashá. Al comienzo encontramos que no pueden tener hijos y por más que insisten, no pueden tener hijos, rezan, luego por fin queda embarazada Rivka y sienten en determinado momento que en su útero hay como demasiado movimiento, le parece que es muy extraño, consulta a Dios y Dios le manda a decir que está embarazada de gemelos, de mellizos, y que ellos son tan diferentes que se están peleando y que esa pelea continuará incluso luego de que nazcan y que también se ampliará. Cuentan los sabios, es uno de los midrashim famosos, que ambos hijos, que en el futuro uno se llamaría Esav y el otro Jacob, ambos hijos se peleaban por distintos motivos y que los mayores movimientos en el útero ocurrían cuando Rivka, la mamá, se acercaba a una casa de idolatría. Esav lo sentía y quería salir para adorar a los dioses. Y que Jacob, cuando se acercaban a una casa de culto del Eterno, él era el que quería salir en ese momento para dedicarse a servir al Eterno. Evidentemente en aquella época no había casas de culto para el Eterno, no había templos, no había sinagogas, no había lugares de reunión noágicas. Los pocos que había logrado hacer Abraham, atraer gente, personas que seguían el camino de los noágidas, el camino que Dios indicó espiritualmente para los gentiles, según indica nuestra tradición judía. No tenían sus centros de culto, evidentemente, no había sinagogas, como les dije, no había templos. Es una manera que tienen los sabios de decir que había ya tendencias en ambos niños. Uno tendía hacia las cosas espirituales y el otro tendía hacia las cosas materiales, hacia el ego, hacia las cosas que podrían parecer que tienen una relación con el Eterno, pero que no lo son. Y las diferencias ya estaban planteadas desde el momento del nacimiento, que se fueron ampliando durante la vida. Llegó un momento en que se acercaron. Los niños nacen, el primero que sale es Esaf, que sale todo peludo, por todas partes con pelo, como si fuera un señor grande con mucho pelo, y por eso le pusieron ese nombre, Esaf. Y agarrado de su tobillo sale Yaakov, tobillo, Akev, y por eso le pusieron el nombre Yaakov, el agarrado del tobillo. Tiene otras interpretaciones también el nombre Yaakov, como por ejemplo aquel que es taimado, que es entreverado, que no va derecho, que precisamente esa era una de las cualidades negativas que tenía nuestro patriarca, la cual logró superar, se convirtió en una persona recta y derecha, pero tuvo que pasar mucho tiempo hasta entonces. Mientras tanto, hacía cosas que a veces nos pueden parecer como engaños, lo sean o no, es cuestión de debate, que podemos encontrar un par de estas acciones precisamente en la parashá, que ya les voy a contar una de ellas. Cuando, por ejemplo, venía hambriento del campo de Saf, ya eran más grandes, ya eran adolescentes, había ido a cazar con Z, porque a Saf le encantaba la caza, le encantaba también estar entre gente, hacer barullo, la vida material totalmente disfrutada en este mundo sin pensar en otras cosas. Y cuando llegó a la casa, venía con mucha hambre porque no había logrado cazar nada, no había comido. Y su hermano estaba preparando un guiso de lentejas. Según cuenta la tradición, había muerto el patriarca Abraham, el abuelo de ellos, y entonces estaba haciendo la comida típica de duelo. Estaba preocupándose solamente por su hambre, le dice, me muero de hambre, dame de comer de ese potaje que estás haciendo. Y Jacob le dice, te doy, evidentemente, pero a cambio de tu derecho de primogenitura. Y Esab dice, ¿para qué quiero la primogenitura? Si igual me estoy muriendo de hambre, me voy a morir, ¿qué me importa lo que va a pasar en el futuro? Quiero ahora comer, es tuya la primogenitura. ¿Estás seguro? Le dice Jacob. Sí, toda tuya, quédatela. Jacob le da su plato de lentejas, le repite el plato, le da para tomar agua, le da un pancito también. Y con ese acto de pensar solamente en la necesidad actual, en el deseo actual, Esav transfirió sus derechos de primogenitura a su hermano Jacob, que a partir de ese entonces tenía todo el derecho
que luego veremos cuando lo reclamó. Acá algunos pueden decir, este fue el primer momento que nos manifiesta la Torá en la cual Jacob engañó al hermano, porque si se hubiera comportado como un buen hermano, le hubiera dicho, Esav, tú tienes hambre, ven y come, te ofrezco, ¿quieres más? Acá tienes, hermano. Y si el otro hubiera dicho, ¿cuánto te debo? Aunque sea el hermano, le hubiera dicho, no, es gratis, ¿para qué somos hermanos? Pero no, no hizo eso, sino que le cobró y le cobró bastante caro. Da para que ustedes piensen si les interesa y para que se saquen todo el tiempo de elucubraciones si ustedes gustan. La para allá sigue con otras historias sobre cómo Yitzhak y su familia tuvieron que emigrar, cómo Yitzhak trataba de seguir el camino de su padre, pero se dio cuenta que no solamente siendo el camino de su padre era como él hacía su propio camino, sino que tenía que, a partir de lo ya trabajado por su padre, poder construir él su propia identidad y un camino renovado. Y eso es lo que nos cuenta la parashá en las historias, en las narraciones. Pero luego pasa a un momento en el cual Yitzhak siente que está ya a punto de partir de este mundo y quiere bendecir a su hijo, el primogénito, con el derecho a primogenitura y para que sea el que reciba todo lo que le corresponde como primogénito. E Yitzhak supuso que era Esav y lo manda a llamar a Esav y le dice Yitzhak a Esav, le dice, estoy a punto de morir, quiero bendecirte con tus derechos de primogénito. Pero antes quiero que me traigas de esa caza tan rica que tú haces y que preparas un almuerzo muy rico. Esab, en vez de decirle que había vendido los derechos a su hermano, se queda callado y le dice, ok, padre, ya vengo. Esab se lleva muy bien con su padre. Podemos decir que era el preferido del padre, en tanto que Rivka, la mamá, prefería a su hermano Jacob. Pero Esab también engañaba a su padre. Los Midrashim nos cuentan varias formas en que lo engañaba, y en este también en un momento que él tenga que haberle dicho, papá, mira que yo ya vendí mis derechos, es mi hermano el que le corresponde que lo bendiga, pero no lo dijo, se fue a casar. Rivka, que había escuchado lo que estaba ocurriendo, prontamente llama a su hijo Jacob y le dice, mira, tu padre va a bendecir a tu hermano, pero el derecho es tuyo, así que hacete pasar por tu hermano. Ustedes son gemelos, solamente se diferencian que tu hermano es más robusto, más grande, más macizo, lleno de músculos y lleno de pelos. Tú eres como muy peladito y estás más delgadito, más flaquito, sin músculos, porque te pasas en casa estudiando y haciendo cosas en casa. Así que te vas a disfrazar con las ropas de Saf, ropas de hombre de campo, con olor a campo, con olor a sudor también, y te vas a poner la piel de una oveja para que tu padre sienta rugoso y sienta el pelo y huela el olor al campo. Como tu padre casi no ve, se va a engañar de esa manera. Y Jacob le dice, pero eso es engañar a nuestro padre, y el padre se puede enojar, puede maldecir, y Rivka dice, es sobre mí la responsabilidad, tú no te preocupes. Prepara un plato de comida para el padre, se lo lleva, el padre duda porque dice, la voz es la voz de mi hijo Jacob, pero cuando huelo y toco estas manos, siento a mi hijo Esav, le quedó las dudas, pero igual, después de comer, y que le gustó mucho, lo bendijo y le dio toda la bendición material y espiritual que le correspondía al hijo primogénito. Se fue Jacob con la bendición que le correspondía por haberla comprado y que ahora se la dio el padre, y entra Esav, le dice, padre, te traje tu comida, y Jacob y Isaac dice, pero ya comí. Entonces dice, debe ser que Jacob me engañó, y ahí se enoja Esav, llora Esav, se siente dolido Esav. El padre lo bendice, pero es una bendición en donde nuevamente queda Esav en segundo plano como sirviendo a su hermano Jacob. Entonces Jacob jura venganza y dice que eventualmente, cuando el padre muera, va a matar a Jacob, que no va a dejar que esto prospere. Entonces la madre escucha y le dice a su hijo a su hijo Jacob, que se tiene que ir y que vaya a su país de origen, a Harán, que vaya al país de los arameos, donde ahí se podrá refugiar y podrá esperar hasta que su hermano se calme y no quiera más vengarse. Y acá termina la parashá. Es una parashá bastante complicada porque nos muestra aspectos bastante oscuros de nuestros patriarcas, nos muestra las tensiones de la familia, y engaños y mentiras y complots y cosas muy, muy feas aparentemente, y no tanto en apariencia, sino en la realidad, que da como para estudiar mucho, mucho tiempo, como para reflexionar, y especialmente para ver cosas de nuestra forma de ser de cada día, cómo podemos ser nosotros mejores, sin recurrir a las astucias del ego, sin engañar, sin mentir, sin manipular, etc. Pero, como este es un resumen de la para allá,
hasta aquí hemos llegado. Espero que podamos ir viéndonos en videos o en vivo en el Centro Maimónides. Y de mi parte les deseo shalom y bendiciones.